Día 31. Madre que reúne a la familia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este corral y necesito traer acá a esas también. Oirán mi voz y todas se hará un solo rebaño con un solo pastor. Juan 11:16. Es el gran sueño de Jesús, un solo rebaño, como hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hoy el problema del ecumenismo, de la unidad de los cristianos, es un motivo que sigue vivo, aunque lejos de solucionarse. El Señor rezó para que seamos una sola cosa, como Él y el Padre, y que esta unión sea el motivo para hacer que el mundo crea en Jesucristo. Juan 17, del 20 al 21. En cambio, los cristianos se presentan escandalosamente divididos. ¿Cómo ha sido posible? En el tiempo de Nestorio se registró una primera escisión. El Concilio de Éfeso se pronunció sobre la persona de Jesús y de María en el año 431. Pero los nestorianos siguen existiendo en nuestros días. En 1054 se dio la gran escisión del Oriente Ortodoxo, por motivos que hoy nos cuesta comprender. Después de casi 500 años se llegó a la gran escisión de la Reforma Protestante en 1517, seguida poco después, en 1534, por la escisión de los anglicanos. Desde entonces, los fraccionamientos son incontables, creando surcos cada vez más profundos, agravados por guerras, persecuciones y discriminaciones. Una Babel frente a la cual nos preguntamos, ¿pero son estos los cristianos los verdaderos seguidores de Cristo? Hoy se busca el acercamiento, el diálogo. Es famoso el encuentro del Papa Pablo VI con el patriarca Atenágoras. Después con el primado de la Iglesia Anglicana y por último con el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Parece que solo el Papa pide perdón a todas por las equivocaciones del pasado. Recordemos las innumerables excusas expresadas por Juan Pablo II. Es un hecho que solo él, Juan Pablo II, con su ascendiente espiritual, pudo reunir a todas las religiones en Asís. Lo mismo ha seguido haciendo y fomentando Benedicto XVI. Pero sin mucha oración y conversión por parte de todos, como indica el Concilio Vaticano II, no se llegará nunca a la unidad, por lo que la octava de oración por la unidad, que se ha ido imponiendo cada año del 18 al 25 de enero, nos parece una de las iniciativas más bellas y fructuosas. Pero incluso cuando hay encuentros, siguen doliendo las divisiones. Recuerdo el ya lejano 1984, una peregrinación de anglicanos a Lourdes. Se hizo la oración en común, pero después, durante la celebración eucarística, los anglicanos se limitaron a asistir con compostura al rito de los católicos sin participar en él. ¡Qué tristeza! ¿Qué rol tiene María en el movimiento ecuménico? ¿Es madre de unidad o motivo de división? León XIII no dudaba en afirmar: la causa de la unión de los cristianos pertenece específicamente al oficio de la maternidad espiritual de María. ¿Pero es así? En apariencia se notan refuerzos y concepciones tan distantes que parece que no tienen solución. Si además se va un poco al fondo, se ve que las verdaderas diferencias conciernen no tanto a María, sino a la concepción de la Iglesia, al rol del papado y a la interpretación de la Sagrada Escritura, que deja a la libertad individual. Puede transformarse en instrumento de perdición, como advierte San Pedro en 2 de Pedro 3:16. Es un hecho
que todo el mundo protestante, frente a un pontificado tan marcadamente mariano como el de Juan Pablo II, se sintió obligado a reestudiar la figura de María. Para muchos fue un feliz redescubrimiento el comentario de Lutero al Magnificat. Sobre todo, pesa en el mundo protestante la barrera del silencio acerca de la figura de María. Lo afirmaba claramente un calvinista tan abierto como el hermano Roger Schutz, fundador de Taizé. Tras 4 siglos de división, la conspiración del silencio mantenido en torno a María hace imposible todo encuentro. Al comienzo de la Reforma no existía esta conspiración del silencio. Es un silencio que se está superando lentamente sobre la base común de la Biblia, pero el camino es largo. No es como cuando varios partidos políticos se ponen de acuerdo para formar un gobierno. Cede un poco el uno y otro poco el otro para llegar a un programa común. En este caso, se trata de algo muy distinto y las tácticas no cuentan. La vía de la unión parte de la certeza de que es Cristo el que la quiere. Los coloquios permiten muchas aclaraciones, porque tras siglos de separación, cada uno está cargado de prejuicios sobre los otros, atribuyéndoles ideas que no tienen e ignorando realidades que sí existen. Cuando hablan los católicos, les decíamos que entre los protestantes hay monasterios de monjas, por ejemplo, las Hermanas de María, y monasterios benedictinos y franciscanos. Los oyentes miraban estupefactos, sintiendo cosas que nunca hubieran imaginado. Lo mismo pasa cuando se habla de María a los protestantes, naturalmente sobre la base de la Sagrada Escritura. A pesar de ello, cada vez es más fácil encontrar familias de protestantes rezando en santuarios marianos. La posición de los protestantes con relación a María está muy diferenciada. Ya hay diferencias desde los primeros tiempos entre Lutero, Calvino y Zwinglio. Podemos repetir que en línea de máxima no existen dificultades respecto a los primeros grandes dogmas marianos anteriores a cualquier escisión. María, Madre de Dios y siempre Virgen. Los dogmas más recientes o son negados o son dejados a la libre interpretación. Pero donde la diferencia es mayor es respecto al culto, que los protestantes han abandonado desde hace demasiados siglos. Y confesamos también que incluso de la parte católica, el culto a la Virgen debe ser depurado cada vez más de los elementos que lo deterioran, que a veces lo han desfigurado como fanatismo o integrismo. Concluimos con las optimistas palabras de Pablo VI. La piedad hacia la Madre del Señor se hace sensible a las inquietudes y a las finalidades del movimiento ecuménico, es decir, adquiere ella misma una impronta ecuménica, y esto por varios motivos. En primer lugar, porque los fieles católicos se unen a los hermanos de las iglesias ortodoxas, entre las cuales la devoción a la Virgen reviste formas de alto lirismo y de profunda doctrina al venerar con particular amor a la gloriosa Teotocos y al aclamarla esperanza de los cristianos. Se unen a los anglicanos, cuyos teólogos clásicos pusieron ya de relieve la sólida base escriturística del culto a la Madre de nuestro Señor, y cuyos teólogos contemporáneos subrayan mayormente la importancia del puesto que ocupa María en la vida cristiana. Se unen también a los hermanos de las iglesias de la Reforma, dentro de las cuales florece vigorosamente el amor por las Sagradas Escrituras, glorificando a Dios con las mismas palabras de la Virgen. El documento de Pablo VI termina afirmando que el culto a la Virgen es vía que conduce a Cristo, fuente y centro de la comunión eclesial. Reflexiones sobre María.
El verdadero conocimiento de María lleva a la unidad. Toda madre es fuente de unión entre los miembros de una misma familia. La unidad es un don de Dios que ha de impetrarse con mucha oración, y para esto hay que pedir incesantemente la intercesión de María. Reflexiones sobre nosotros. Hay que sentir este problema a nivel general, no dejarlo como prerrogativa de los peritos. Por parte de los fieles será útil rezar con este fin, informarse sobre los pasos que se van dando, participar lo más intensamente que se pueda en la octava anual de oración y mirar con amor a todos los seguidores de Cristo, compartiendo su anhelo, que se haga un solo rebaño bajo un solo pastor. Invitamos por fin a repetir la hermosa plegaria del hermano Schutz. Oh Dios, tú has querido hacer de la Virgen María la figura de la Iglesia. Ella recibió a Cristo y lo ha dado al mundo. Envía sobre nosotros tu Espíritu Santo para que muy pronto estemos unidos visiblemente en un solo cuerpo y difundamos a Cristo entre los hombres que no pueden creer.